Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes para otros, ¿sí? Esta es una clase grabada de este seminario que empezamos a querer desarrollar en todo el mes de agosto debido a, a los tantos pedidos de información, ¿sí? Que hemos recibido en lo personal, en consultorio. Muchas personas han venido con confusión acerca de cómo hacer para ayudar a familiares, a ellos mismos, para poder tener distinciones. Y bueno, quiero aclarar antes de comenzar que el término tóxico no es un término terapéutico, pero es un término que todos conocemos, ¿sí? Yo les presento a la licenciada Andrea, ¿sí? Tanto como yo vamos a trabajar en este programa, ¿sí? Este programa que dirijo hace ya varios años y por ahora se está haciendo online, desde pandemia se hizo online y en algún momento, cuando Dios dirá, vamos a volver al presencial, ¿sí? Este programa está diseñado para la gente común o para aquellos que quieren tener más información sobre el tema, ¿sí? Dios quiera que puedan ver este material tanto fiscales como abogados, como peritos que trabajan en toda el área judicial, porque hay mucha desinformación. Y el hecho de que haya tanta desinformación no solamente es que se hace mal una tarea, sino que se destruyen vidas, porque a veces en la parte vincular, en el área familiar, cuando se permiten que ciertos patrones o perfiles terapéuticos estén conectados con el niño, verdaderamente se destruyen vidas. Y ya van a ver porque ya vamos a llegar. ¿Cómo vamos a trabajar a lo largo de todo este mes de agosto? De la siguiente manera. El día de hoy vamos a presentar y a sentar bases. ¿Qué significa eso? Sentar bases significa poner un cimiento sólido, o sea, vamos a ir de menos a más, y no porque el cimiento signifique menos, sino porque necesitamos establecer un conocimiento básico. Hoy vamos a hablar de cuestiones básicas y en la medida en que vamos a ir avanzando cada semana, ¿sí? Vamos a ir hablando temas un poco más intensos. No vamos a manejar un lenguaje técnico, ¿sí? Si bien vamos a hacer mención, porque la idea es que todos nos comprendan, ¿sí? Esto no está dado solamente en un ambiente del área de la medicina, sino que queremos hablar al común de la gente. Y cuando digo común, digo no es que no sea profesional, sino aquel que tal vez no conoce tanto acerca de salud mental, ¿sí? Entonces, vamos a dar comienzo el día de hoy y quiero aclarar que toda duda, toda consulta la pueden hacer en el grupo o por privado, tanto con Andrea como conmigo, y realmente estamos al servicio. Este es el tiempo donde podés tener dudas, este es el tiempo donde tenés toda la libertad para hacer toda consulta, toda pregunta, no tengas temor, no tengas prejuicio de hacerlo, porque la idea es que nos queden tips y nos queden distinciones bien aprendidas para que el momento de que llegue la práctica, recuerden que primero la educación nos llega a través de la información, ¿sí? Pero después lo bajo y lo aplico y lo anclo desde la experiencia, ¿sí? Entonces, tal vez, y Dios quiera que nunca te pase que estés en contacto o tengas un familiar de esta característica, pero en el caso de que sí te toque o que tengas un familiar o un amigo que está viviendo estas dinámicas, que también puedas ayudarlo. Que no solamente tengamos que llegar a un terapeuta, a un psiquiatra, a la parte judicial, porque ya es el extremo. O sea, cuando llegan a nosotros es porque ya muchas veces la persona está desahuciada, ¿sí? Y no es que no haya salida, pero ya es muy difícil. La parte preventiva es lo mejor que nos puede pasar. Así que, André, si querés que comencemos, ¿te parece? ¿Yo querés que comparta pantalla? Claro que sí, Silvi, por favor.
Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Como decía Silvia, el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es el de vínculos sanos y vínculos patológicos. Entonces, ya Silvia se va a encargar de ponerla, listo, la diapositiva. Bueno, a través de este tema, que es el de vínculos sanos, les quiero pues compartir lo que es el tema de un apego seguro. Entonces, el apego seguro es un vínculo que se da desde la infancia. Entonces, Silvia, ¿lo puedes bajar? Sí, perdón. Dale, tranquila. ¿Me pasé? Ay, sí, te pasaste. Ahí. Ahí está. Es. Listo. El apego seguro se da desde la infancia, desde los cuidadores que pues criaron al niño, en el caso tal que haya sido la mamá, el papá, un hermano, un tío, etcétera. Entonces, realmente este vínculo se da desde la infancia. ¿Por qué vamos a hablar del apego seguro, de algo que se da desde la infancia? Es importante como conocer cuáles fueron nuestro pasado, cuáles fueron las causas de por qué ahora actuamos como actuamos o de pronto tenemos ese vínculo que no es tan sano con las demás personas, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, para empezar como que a desglosar un poquito el tema de vínculos sanos, tenemos que conocer también nuestro pasado y cómo fuimos criados. Entonces, un apego de seguro, desde que estamos pues criando, desde que nuestros papás nos crían, se forma a través de estos 4 ítems que pues ahí en la diapositiva están. El primero es que refleja un lazo afectivo y duradero, el cuidador. El segundo es una sensibilidad y atención a las necesidades del niño. El tercero, el cuidador se muestra empático. Y el cuarto, que favorece a la experimentación de las emociones. En este es muy importante entender que el apego seguro se da desde la infancia si nuestros cuidadores fueron constantes en ese afecto hacia nosotros, hacia los niños. Entonces, es importante entender esto, porque si de pronto en nuestra infancia tuvimos un cuidador que de pronto no fue tan atento ante las necesidades del niño, que no fue tan empático, que no estuvo presente en muchas ocasiones importantes para el niño. Entonces, ahí se puede percibir una ambivalencia en que el cuidador no estuvo realmente presente en las necesidades del niño. Entonces, realmente un niño desde que nace necesita muchos cuidados, mucha atención, incluso pues cuando lloran pues nos están diciendo como tengo hambre o estoy estresado o tengo calor, tengo frío, muchas cosas que de pronto un cuidador necesita como entender ese lenguaje del bebé, porque en ese momento ellos no saben hablar. Entonces es como el cuidador es estar tan pendiente del niño, prestarle tanta atención, que ahí se forma un verdadero apego seguro, que ya vamos a ver que más adelante va a tener persecución como en la crianza o en cómo se desarrolla el niño a través de sus relaciones interpersonales, su trabajo, en su manera como de vivir o de relacionarse. Lo puedes bajar, Silvia. Sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante fomentar un apego seguro? Entonces, se dice que los niños que han sido bien tratados durante el primer año y medio de vida desarrollan una mejor autoestima, una mejor confianza y autonomía a lo largo de sus vidas. Estos niños presentan mejores aptitudes para gestionar sus emociones y más seguridad en ellos mismos. Entonces, por eso es importante conocer cómo se trabaja el apego seguro, por qué es importante a lo largo de la vida, porque es un niño que va a crecer con una buena autoestima, se va a poder tener más confianza y autonomía para hacer sus cosas y poder tener como mejores aptitudes y seguridad en ellos mismos. Acá al ladito está la imagen del efecto Pigmaleón,
que lo que ya había trabajado Silvia anteriormente, ella nos comentaba que el efecto Pigmalión se refiere a esas expectativas o esas creencias que una persona proyecta en otra. Entonces, digamos, este sería un buen ejemplo para hacerlo con una mamá y un hijo. Entonces, las expectativas o creencias que la madre tenga sobre su hijo, ya sean negativas o positivas, realmente van a tener persecución en el desarrollo y en las creencias que el niño pueda desarrollar a lo largo de su vida. Un ejemplo de esto sería de que si la madre valora o anima o considera que su hijo realmente es capaz, que realmente puede, que es alguien inteligente, que puede salir adelante, el niño realmente va a creer y va a crecer con eso. Y eso se va a ver proyectado en sus actitudes, en sus comportamientos y también en sus relaciones. Entonces, ahí es importante como tener presente esa parte del efecto Pigmalión. No sé si Silvia quiere aportar o continuar. Sí, sí, a mí me gusta mucho hablar del efecto Pigmalión, porque todos tenemos la capacidad de poder convertirnos en aquellos diseminadores del efecto Pigmalión positivo, ¿sí? ¿Cuántas veces un compañero de trabajo, un hijo, a veces un amigo o alguien que no sabe cómo está estresado, está confundido, está con mucho temor para hacer alguna tarea y tal vez vos no tenés conocimiento sobre esa tarea que tiene que hacer, pero vas, lo alentás, lo ayudás, le recordás las veces en las que él pudo hacer otras cosas que tal vez fueron más complejas de las que ahora tiene que llevar adelante, y esa persona se conecta con esa memoria emotiva positiva y puede y es capaz de un montón de cosas. Yo tengo testimonios impresionantes acerca de lo que ha provocado el efecto Pigmalión en nuestras vidas, ¿sí? En determinados momentos. Así que es fundamental esto que acabas de decir, porque en esto de sentar bases y de construir un vínculo sano, vivimos tan apurados y tan acelerados en este tiempo, pero tenemos que detenernos a pensar y a observar y a ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para ser aquellos facilitadores del efecto Pigmalión. Gracias, André. ¿Paso? Sí, por favor. Ahí. Bueno, entonces, algunos de ustedes se preguntarán o pensarán en su pasado, cómo fueron criados y dirán, bueno, yo no tuve un padre tan, más bien ausente, o sea, que no estuvo tan pendiente de mí, o realmente, no sé, no me sentí tan apoyada por parte de ellos, o de pronto tienes como una raíz de abandono o de rechazo en tu infancia. Esto te puede ayudar a nutrir y fortalecer el apego seguro. Son algunos tips que puedes ir trabajando a lo largo de tu vida, porque sabemos que en la psicología todos podemos cambiar, todos nos podemos ayudar y podemos salir adelante y mejorar ese tipo de cosas que realmente de pronto en nuestro pasado o a través de nuestras experiencias pasadas no obtuvimos o fueron traumáticas para nosotras y nosotros. Entonces, ¿cómo nutrir y fortalecer el apego seguro en ti? El primero es que puedas fortalecer tu red de apoyo y protección. Con eso me refiero a que busques apoyo en diferentes personas, que tú puedas decir, bueno, voy a empezar a relacionarme más con mi familia, a practicar el perdón si de pronto te hicieron algún daño, o si no eres mucho de hablarle a las personas como amigos o vecinos, empezar a practicar todo este tipo de cosas para generar esa red de apoyo, que tú te sientas realmente seguro y compartir realmente con ellos. Sí, es fundamental esto que acabas de decir, Andrea, sobre todo si bien vos estás hablando acerca de vínculos sanos, pero más adelante cuando empecemos a observar los perfiles de las víctimas, de las personas que han sido víctimas de vínculos tóxicos, ¿sí? O de relaciones interpersonales totalmente disfuncionales, uno de los primeros síntomas que tenemos que empezar a tener conciencia es que lo que hace
aquella persona tóxica es aislarnos, ¿sí? Aquella persona patológica lo que hace es buscar aislarnos, que no tengamos contacto. Entonces, empezar a observar si tenemos una amiga, un amigo, un familiar o aquella persona querida o compañero de trabajo que antes tenía una determinada forma de ser y ahora está cambiando. Desde que está con fulanita o con fulanito de tal, está cambiando. Entonces, el fortalecer mi red de apoyo, si quiero ser libre o no quiero caer en esto, es fundamental. Sí. Gracias, Andrés. Listo. Otro de los puntos sería practicar la autonomía y la interdependencia. Acá con autonomía me refiero a que puedas empezar a tener esos pasitos de decir, de empezar a tomar decisiones por cuenta propia. No buscar siempre como la ayuda o el apoyo de alguien, no es que no lo necesites en algún momento porque realmente todos lo necesitamos, pero es como que tú te tomes también ese tiempo para meditar en ti mismo y decir, bueno, realmente qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo no quiero, o que yo lo puedo hacer sin necesidad de estar preguntando o apoyándome en una persona, sino realmente tú poder practicar esa decisión que tú quieres para ti. Y la interdependencia es decir, como el ser capaz de dar y también el recibir amor, de también el ser capaz de ayudar a las demás personas y también dejar que te ayuden a ti mismo. Entonces, es como practicar ambas cosas al mismo tiempo. Practicar estar en ambientes de relajación y aceptación. Acá es importante entender que muchas veces hay ambientes, yo creo que a todos nos ha pasado, donde nos sentimos tensos o nos sentimos que nos están juzgando o que a toda hora están hablando mal de nosotros o incluso nos están diciendo cosas que realmente están afectándonos. Entonces eso es un lugar donde uno se va a sentir muy presionado, no se va a sentir con la libertad de ser realmente quien eres, y por lo tanto no vas a ser aceptado por los otros porque realmente te están juzgando a toda hora lo que tú vas a hacer, lo que no vas a hacer. Entonces realmente ese es un ambiente tóxico porque no puedes ser tú mismo. Entonces es eso de poder practicar como que o entender que esos ambientes también generan ese apego seguro en ti. Y una vez ya haber practicado como todo lo anterior, vas a poder cultivar la confianza. Entonces, cuando tú ya tienes una red de apoyo y protección, que ya tienes como esas relaciones interpersonales con los demás, sientes autonomía, esa independencia para tomar tus decisiones, y cuando ya estás tan relajado, dejas que todo fluya en el ambiente donde estás, te vas a sentir completamente confiado, o sea, vas a poder ser tú mismo, vas a poder entender que realmente el mundo en el que estás es bueno, de que hay amor, de que puedes contar con todos y que puedes contar con tu familia, con tu pareja, con tus amigos e incluso contigo mismo. Y ya lo puedes bajar, Silvi. Y estos son algunos ejercicios para que puedas reactivar el apego seguro. Normalmente son cositas muy básicas que uno diría que es lo normal, pues que uno pueda hacer, pero en el día a día se nos suele pasar o incluso pues no lo practicamos realmente. Entonces, uno de ellos es escuchar con profundidad, es decir, dejar todas las distracciones y entender lo que el otro me está diciendo. Es muy importante esa parte porque muchas veces nos sentamos a hablar con una persona y realmente no la estamos escuchando a profundidad. Somos mucho de decir como que, sí, sí, Eso pasa mucho como en una conversación. Entonces es como dejar eso a un lado y realmente uno sentarse con la persona que te está hablando y escucharla, entenderla, ponerse en los zapatos de esa persona, practicar lo que es la empatía y poder como así generar un vínculo sano con ella. El próximo es practicar la presencia, estar sincronizados con la persona, mirándolo cara a cara, sin estar en el celular o haciendo otra cosa. Hoy en día los aparatos
pues del celular, nos quitan demasiada compañía con las personas allegadas, con nuestros amigos, familiares, que somos chateando y el otro nos está hablando y realmente no estamos ahí, estamos en el celular. Entonces es como practicar esa presencia, mirarlo cara a cara, si me habla una persona, entonces dejar al lado el celular o las cositas que estoy haciendo porque realmente la otra persona me necesita. El otro sería mantener un contacto, es decir, enviar un mensaje, llamar a tal persona con la que quieras hablar o salir y compartir con tus amigos, con tu familia. Esto es importante porque al mantener contacto puedes generar también ese vínculo íntimo y ese apego seguro. Entonces, no es de que estés a toda hora hostigando a la persona o llegar a ese punto de decir como que, ay, qué está haciendo o estar tan encima, realmente pues ahí ya se vuelve el otro lado, pues un vínculo patológico, pero es como realmente sí, a aquellas personas que sí son un poquito más evitativas, que tienden a evitar a las personas o les gusta estar más bien solos o son más ensimismados, que puedan salir como de ese capullito y poder decir, bueno, voy a empezar a practicar el mantenerme en contacto con mi familia, con mis abuelos, con mis papás, con un amigo, así. Y el otro, el observar el ir y el venir de las demás personas. Entonces, saber y entender que mi pareja, familia o amigo se fue en un tiempo, pero habrá otro momento para compartir con esa persona. Muchas veces las personas se va, por ejemplo, la pareja y se mueren pues porque se fue y, mejor dicho, hacen un show y es muy catastrófico de pronto cómo esa persona lo pueda percibir. Pero si esa persona entiende que realmente la persona fue para, no sé, a disfrutar un paseo o a un viaje de trabajo, incluso como interiorizar y entender, bueno, él se fue, pero puede volver y voy a volver a compartir con él y van a haber otros momentos, no quedarnos siempre como en torno a lo malo, en decir, es que, no sé, lo peor porque se fue y no, me quedo ahí, no. Es como empezar a salir como que de esos pensamientos y decir que realmente en algún momento va a volver la persona y vas a poder compartir con ella. Totalmente, y esto es importantísimo lo que decís, André, porque esto nos pasa al común de las personas. Por ejemplo, el observar el ir y el venir de los demás, ¿sí? Muchas veces una mamá que está muy apegada a los hijos, qué sé yo, ese hijo va a estudiar a otra ciudad. En Argentina es muy común que los hijos vayan de una ciudad a otra y bueno, a veces el hijo, de acuerdo a la distancia, puede ir todos los fines de semana, a veces por la distancia, a veces por la parte económica, el hijo empieza a ir una vez al mes, 2 veces al mes, y la verdad que el hijo no sufre tanto, pero los que somos papás, en mi caso ya abuela, lo sufrimos mucho. Entonces, tener en cuenta todo esto hace que yo pueda tener un vínculo sano, haciendo todos estos tips que parecen obviedades, pero llegado el momento de la práctica y del día a día, no lo hacemos. Entonces, esto es un ejercicio de ayuda a memoria para construir esos vínculos sanos. Y vuelvo a repetir, ¿por qué tener que llegar a la instancia de tener que consultar a un médico porque no puedo dormir a la noche, porque lo estoy pasando mal, porque tengo una sensación de ahogo, de asfixia? Entonces ese médico de confianza me dice, bueno, mirá, pareciera ser que estás teniendo un tema de ansiedad, vamos a ver, te voy a dar una pastillita, y a veces la pastillita me ayuda, pero no es la salida completa. ¿Por qué empastillarme si yo puedo tener estos recursos, ¿sí? Que hoy, por el trajín diario, muchas veces no lo vivimos, no lo experimentamos? Así que es hermoso y es poderoso esta herramienta preventiva que acabas de compartir, André, para tener en cuenta. ¿Algo más, André, de tu parte? No, ya eso sería como todo. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Y antes de ir a mis diapositivas, pantalla, no sé cómo se dice ahora estos términos nuevos, yo soy de la vieja usanza, ¿sí?
Quiero decir también, en esto de sentar bases, vamos a hablar acerca de gente realmente patológica y toxiquísima, ¿sí? Pero todos tenemos un grado de toxicidad, ¿sí? Hoy, como estamos estableciendo esos cimientos, sería bueno que te pongas a pensar, identificar qué persona me altera. Poder ser consciente de aquella persona que me altera, ¿sí? Aquella persona que lo veo, ¡ja!, y ya me irrita la sangre. A veces, pobre las suegras, ¿no? Pero a veces se habla mucho eso de que se hacen muchos chistes acerca de las suegras, el yerno, ¿sí? Acerca de que el jefe tiene el estigma de ser aquel ogro, o aquellas personas que algo pasa que apenas las veo me altero. Y como siempre enseñamos en el programa, y lo repetimos vez tras vez, ¿sí? El hombre es un ser integral, ¿sí? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Esta es la consolidación del hombre. Creas o no creas, ¿sí? Y entonces, la parte espiritual, el día de hoy, que es la parte psicoeducativa, la vamos a dejar a un costado y la vamos a abordar el miércoles o el jueves conforme al grupo. Y la parte, dijimos que la parte espiritual la dejamos un costadito, nos enfocamos en la parte emocional, y emocional tiene que ver con alma, tiene que ver con esa área donde nuestros conectores son los sentidos, los 5 sentidos naturales, gusto, olfato, vista, tacto y oído, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te digo algo, yo te hablo de mí, yo siento olor a pan recién hecho y a mí inmediatamente me conecta con la casa de mis abuelos en la infancia, ¿sí? Siento olor a esa tierra húmeda cuando empieza a llover, y también me conecta a ciertos lugares donde estábamos cuando nos íbamos de vacaciones y jugábamos de chicos, donde te podías ensuciar, te podías caer, te podías arrastrar, no pasaba nada, nadie se moría, ¿sí? Entonces, los sentidos, o como hay canciones, hay personas que están en una etapa de duelo, que se dejaron con su pareja, se divorciaron, qué sé yo, y aparece una canción de golpe, wow, y es un conector, y otra vez que parecía que me estaba sanando, otra vez vuelvo a tener como una hemorragia emocional y salta sangre para todos lados porque me acuerdo de ese amor que ya no está, ¿sí? Y tantas cosas, ¿no? A través de los sentidos me conectan con mi parte almática. Y la parte almática tiene que ver directamente también con lo que pensamos, y eso que pensamos es con lo que percibimos, ¿sí? Entonces, el hablar de gente tóxica y el hablar de que hay personas que me incomodan, trasciende esa incomodidad, ¿sí? Esto en la tercer clase, esta es la primera, en la tercer clase vamos a hablar acerca de cómo afecta en nuestro cuerpo directamente los malos pensamientos. Y cuando digo malos pensamientos no es ser mal pensado. Fíjense que yo recién les dije que hay personas que nos alteran. Así como tal vez nosotros alteramos a alguien, ¿sí? Cada uno de nosotros somos una persona sumamente positiva para algunos, y para otros le provocamos incomodidad, ¿sí? Hace poco me consulta una persona por WhatsApp para empezar a hacer un proceso. Bueno, listo, hablamos así, nos pusimos de acuerdo y empieza la sesión, y si bien esta chica estaba ahí medio tensa, y es común porque fue una sesión online, eh, yo percibía que algo pasaba. Entonces le pregunto, empecé a profundizar un poco, y ella me dice, vos sabés, Silvina, que es impresionante cómo le recordaba a su suegra. Y de hecho ella venía con una crisis matrimonial impresionante a raíz de lo tóxica que era la suegra.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seguimos charlando un ratito más, la saqué de eso que ella le estaba pasando y le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vos necesitas resolver esto que te está pasando. Entonces yo te voy a dar el contacto de alguien que es especialista en matrimonios y demás, y que te puede ayudar en esto que te está pasando, porque cada vez que me veas, yo te voy a traer una asociación negativa y te va a llevar, no es que no lo vas a poder solucionar, pero la verdad que quiero facilitarte la tarea. Y bueno, ella medio que al principio se incomodó, no se enojó ni nada, se incomodó, pero pudimos charlar, pudimos llegar a un acuerdo y ella entendió, y de hecho después me escribió que lo pasó bomba en la sesión, creo que va a tener 2 sesiones más y ya lo va a resolver, porque realmente estaba anudada y nada más que eso. Pero muchas veces los conectores de nuestros sentidos nos llevan a activar determinada emocionalidad. Los pensamientos nos llevan a activar una determinada emocionalidad que provoca ya sea beneficios o perjuicios en nuestro cuerpo. Y eso lo vamos a tocar en la clase número 3, ¿sí? Vamos a hablar acerca del sistema simpático y parasimpático, cómo funciona, ¿sí? Qué son los telómeros, cómo funciona la oxitocina y cómo funciona el cortisol en sangre, ¿sí? Yo les decía que, y siempre explico esto, esos dichos de la abuela, que nuestras abuelas o nuestras tías nos decían, nena o nene, no te hagas mala sangre. ¿Y qué significaba eso? Siempre les enseño lo mismo, ¿no? Las emociones duran 90 segundos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y mucha gente me dice, sí, duran 90 segundos, pero yo quedo indignado, quedo indignada, quedo rabiosa todo el día. ¿Cómo puede ser eso? Y es porque se eleva el cortisol, empezamos a segregar montones de otras hormonas, porque la emoción es una energía que provoca que ciertas sustancias salgan a nuestro cuerpo, ¿sí? Y ese tipo de emocionalidad es la que nos intoxica. Por eso el dicho de nuestras abuelas que nos decía, no te hagas mala sangre, esto va a pasar, ¿sí? Entonces, este programa, este seminario, te va a ayudar no a querer reprimir emociones, sino a poder dimensionar, ¿sí? Y a poder entender el nivel mayor o menor de esa emoción para regularlo. Es importante el saber regular y en eso consiste toda la educación emocional, ¿sí? Así que vamos ya a compartir pantalla acerca de lo que son los vínculos tóxicos o patológicos. Un segundito. Ahí está. ¿Lo ves bien, verdad, André? Perfecto. Bien. Quiero que observen bien. Fíjense la violencia, lo horrible de esta imagen, ¿no? Y Andrea desarrolló muy bien recién acerca de lo que son y cómo funcionan los vínculos sanos y cómo puedo gestionar esos vínculos sanos. Ahora que vamos a empezar a hablar acerca de vínculos patológicos, quiero que te enfoques en esta imagen tan agresiva que provoca, qué sé yo, a mí cuando la vi dije, wow, es ideal para empezar a hablar, porque si hay algo que hace una persona patológica o alguien tóxico en la vida o en los ambientes, que hablaba recién Andrea, de gestionar ambientes, de saber tener ambientes de relajación, justamente es lo contrario. Una persona tóxica o una persona que empieza a tener un grado de toxicidad y me intoxica a mí, me provoca tensión. Entonces ese es el primer síntoma que vos tenés que tener en cuenta. Me siento tensa, porque a veces no le podemos poner palabras, ¿sí? Si hay algo que tiene la educación emocional es poder ponerle voz a lo que me está pasando. Una persona que no distingue entre enojo y tristeza, o entre miedo y frustración,
es una persona que lamentablemente se lo encuadra como un analfabeto emocional. Y a veces muchos me miran como que se sienten agraviados, pero quédate tranquila porque todos tenemos que aprender la educación emocional. ¿Por qué? Porque nadie nos la enseñó. Porque la escuela se encargó de enseñarnos a leer y a escribir, a sumar y a restar. En casa nos enseñaron formas, modos, valores, pero nadie nos enseñó a sentir. Entonces, de acuerdo a esa crianza en la que hablaba Andrea hace un rato y decía, bueno, quienes nos formaron, quienes estuvieron a cargo de nuestra formación, de nuestro cuidado y de nuestra educación, son los que en esa primera instancia ponen como un sello de nuestras valoraciones y nuestras creencias, ¿sí? Entonces, muchas veces, si yo tuve una mamá, por ejemplo, una mamá que era altamente miedosa, o una maestra sumamente miedosa, y, ¡ay, bájate de ahí porque te podés morir, porque llegás a caer de ahí, se te abre la cabeza, se te ponen 14.000 puntos y terminás internado? O sea, ese chico se cría con un temor y hoy es una persona que fue excelente estudiante, es una persona comprometida, es una persona que puede dar muchísimo y que siempre fue muy bueno en su desarrollo escolar y estudiantil y académico, pero resulta que hoy tiene que ser desafiado para un proyecto muy importante y no se anima. ¿Por qué? Porque tiene en su impronta emocional, ¿sí?, ese aprendizaje de temor que se le fue infundado. Entonces, no me puedo quedar, si yo me doy cuenta de eso, si me doy y observo que ese es mi mayor problema, lo puedo revertir. Y eso es maravilloso, porque dejo de estar culpando y responsabilizando que la culpa la tuvo mi mamá, la culpa la tuvo mi viejo que me dejó y nunca lo conocí, la culpa la tuvo, no sé, el maestro que me frustró, y me empiezo a hacer cargo y tomo autonomía de lo que me pasa. Y verdaderamente eso es maravilloso, eso es precioso. Y vemos esta segunda imagen que también es bien violenta, ¿sí? Fíjate vos, ¿no? Hablando de vínculos tóxicos, y dice, el concepto de persona tóxica es subjetivo a otro, ya que cada persona tiene sus problemas y en muchos casos no se es consciente de tenerlos. Según el diccionario, tóxico, sustancia venenosa que puede causar trastornos o la muerte a consecuencias de las lesiones debidas a un efecto químico, un producto altamente tóxico. El veneno es cualquier cosa más allá de lo que necesitamos. Es veneno. Podemos encontrarlo en el poder, la pobreza, la comida, el ego, la ambición, el miedo, la ira, una relación de pareja, amistad, etc. Cada persona le dará una connotación distinta, ya que cada vínculo, cada necesidad es única e irrepetible. Hace un momento yo te enseñaba y te decía que es importante educar nuestra emocionalidad para poder distinguir, ¿sí?, el nivel de intensidad emocional. Entonces, si hoy estamos estableciendo bases, necesitamos conocernos. Una persona que garantiza su salud emocional, ¿sí?, así como nos dedicamos de nuestra salud dental, por eso hacemos consultas al odontólogo, al menos una vez al año, hacemos chequeos médicos, qué sé yo, comemos correctamente, nos bañamos diariamente y hay una higiene personal, también necesitamos esa higiene mental y ese cuidado emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Y a través de hacer introspecciones. Necesitamos conocernos, ¿sí? Nosotros en el programa hace un mes atrás le dedicamos todo un mes, todo el mes de julio, se lo dedicamos a la resiliencia. Y el principio de resiliencia es la capacidad de poder mirarnos. No importa lo que está pasando, y no digo que no sea importante. Sea lo que fuera lo que estás viviendo, tomo la decisión
de ser resiliente, de salir a flote y de salir adelante de cualquier circunstancia. De cualquier situación es posible. Y en oportunidades puedo salir solo y en otras pido ayuda. Por eso vuelvo a unirlo con lo que Andrea estaba compartiendo recién, de la importancia de los vínculos, del pedir ayuda, del tener red de apoyo, porque no siempre podemos. Tenemos esa mentalidad de que soy Superman, ¿sí? De que soy la super chica, pero en realidad ninguno de nosotros anda por la vida con una capa y vuela. Entonces necesitamos de ese otro y necesitamos ser humildes para poder pedir esa ayuda. Y eso es maravilloso. Ahora, si yo puedo distinguir qué es el miedo, qué es la tristeza, qué es el enojo como emociones desagradables en mí, también voy a empezar a distinguir la intensidad de esa emoción. Porque no está mal tener enojo, ni tristeza, ni miedo, vuelvo a repetir que no se trata de negar, porque las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Sino que se trata de ver la intensidad. Entonces, si me topo, si me involucro con un otro que vive enojado y me hace poner tenso, es un llamado de atención. Si vivo con alguien que todo el tiempo se está quejando, que algo pasa, ¿sí? Es necesario que yo haga esa distinción en mí y en el otro. Y eso me va a ayudar a poder poner límites, ¿sí? Siempre enseño e indico que el tener la capacidad de decir algo tan cortito pero tan poderoso como un sí o un no a tiempo, ¿sí? Nos evita cuestiones traumáticas. ¿Cuántas veces vemos esta gente que termina intoxicada, ¿sí? Porque dice acá, ¿no? En esta filmina que estamos viendo, podemos encontrarlo en el poder, la pobreza, la comida, el ego. ¿Cuántas veces, por no poder decir no, o no saber decir que sí, nos terminamos nosotros intoxicados y terminamos siendo esa gente amarga? Y la amargura se destila. La amargura es como el mal aliento. Nosotros no lo vemos, pero todo el resto lo percibe. ¿Mm? Pasamos a la otra imagen. Y hoy vamos a hablar de cuestiones que son básicas. Dijimos que el día de hoy vamos a establecer esos cimientos de ir de menos a más, ¿sí? Y yo quiero que agudices tu vista, porque es fácil decir, ay, esa es mi suegra, pobre la suegra, ¿no? Y esta es fulanita de tal, mi compañera de trabajo, esto ayer que estamos hablando, tengo un jefe así. El propósito de hoy es que podamos vernos nosotros. ¿Tendré yo un rasgo de esto? ¿Tendré yo un rasgo de lo otro? ¿Sí? Y fíjate vos, ¿no? Los detalles que dice acá. Este tipo de personalidades que muchas veces nos intoxican o tal vez nosotros nos intoxicamos. Tenemos el quejoso. El quejoso es alguien con esto no es muy terapéutico, pero digo, aquel haragán, aquel que no es esforzado. Porque el quejoso observa de afuera y mira y también dice cómo debería ser, pero él no hace nada. Entonces, es aquel que tiene la salida para todo, pero no hace absolutamente nada. ¿Sí? Y es muy común eso. ¿Y cómo rompe esos ambientes que hablaba Andrea cuando hay un quejoso? ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a distinguir a esa gente y no seguirle el juego. Después está el meteculpas. El meteculpas es aquella persona realmente tóxica que también tiene algo como el quejoso, no se hace cargo de nada, ¿sí? Y te manipula. El perfil es la manipulación. ¿Por qué? Porque quiere lograr beneficios, ¿sí? Quiere lograr fines a favor de sí mismo y generalmente a través de una manipulación te va a hacer que te sientas culpable. Y la culpa, yo siempre que la enseño, no voy a hablar hoy, seguramente en el tercer
en el tercer encuentro vamos a hablar acerca de la culpa, pero la culpa es algo, siempre digo, ¿no? Es diabólica. La culpa es diabólica porque opera como el miedo, pero aún más fuerte, porque el miedo me paraliza, y la culpa también, pero el agravante de la culpa es que me corroe, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo, la culpa es como poner un hierro, el hierro, hagamos de cuenta que este fibrón es de hierro, ¿sí? Y lo pongo en un vaso con agua. Si bien el hierro es algo sólido, es duro, es tenso, es firme, lo pongo en un vaso con agua, a determinado tiempo lo saco y hubo un óxido que empezó a comer, lo debilitó, y si yo le doy un golpe seco, ese hierro se puede quebrar. Inclusive lo meto con este tamaño y lo saco capaz que así cortito, chiquito, porque el óxido lo fue comiendo, de acuerdo al tiempo en que lo dejé en ese vaso con agua. Se entiende cómo opera la culpa, y encima la culpa se instala en mi sistema de pensamientos, y cuando empiezan a llegarme bendiciones, cuando me empiezan a llegar esos buenos momentos, esa buena racha, llámalo como quieras, ¿sí? Como tengo un patrón de culpa culposa, voy a hacer a través de un mecanismo defensivo, ¿sí? Voy a rechazar esas bendiciones, voy a rechazar esa buena racha. Todo esto es inconsciente, nadie lo hace de manera consciente. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy en un estado culposo o porque hubo alguien que me metió culpa, necesito correrme de ese lugar. Y no estoy diciendo que no te hagas cargo, ¿sí? Porque una cosa es la culpa y otra cosa muy diferente es la responsabilidad. Entonces, que yo me haga responsable de algo que pude haber hecho es una cosa, pero sentir culpa es terrible. ¿Por qué? Porque cuando llegue lo bueno no lo vas a poder disfrutar y lo vas inconscientemente a boicotear de tu vida. Y eso es terrible. ¿Eh? Después, bueno, el agresivo. No hay mucho para describir. Tenemos agresivos verbales, tenemos agresivos gestuales, ¿sí? Las mujeres somos mucho de castigar con el silencio. Muchas veces esos silencios, el hombre es más simple, el hombre es más práctico, la mujer todo el tiempo está con miles de pensamientos a la vez, entonces nos ponemos a veces agresiva, pero no con una violencia física, ¿sí? Yo te agredo con mi silencio, te castigo a través del no hablarte. Entonces, no es que solamente me comunico mal, como hablaba hoy Andrea, que a veces no nos sabemos comunicar, ¿no? Y decimos sí, no, sí, porque estamos distraídos con el celu o con otra cosa. Sino que esto de que el silencio muchas veces hace que lo castigue a ese otro. ¿Sí? El otro me habla, llegó y en mi mente pasó algo, en mi mente yo creo que él me está haciendo algo, y llega la pareja y él te habla o ella te habla, qué sé yo, y generalmente la mujer no habla. Y llega un momento que el marido le dice, ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Y lo mirás así con esas miradas matadoras y te das vuelta y te vas del lugar. Y el otro verdaderamente no entiende nada. Entonces, agresivo no solamente es el que me da un golpe de puño, el que me golpea o me tira algo, que no estoy diciendo que esté bien, simplemente que muchas veces podemos agredir muchísimo de manera gestual, con un lenguaje corporal o con un silencio. Así que prestemos atención a cómo somos nosotros. Después está el envidioso. El envidioso, ¿sí? Es aquella persona que tiene la capacidad, por ejemplo, de observar, ¿sí? Mira mucho y desea aquello que vos tenés. Desea tu bienestar, desea tu reconocimiento, desea tus vínculos, desea... Entonces, tiene algunas formas, ¿sí? El envidioso de operar en contra tuyo. Y una de las cosas es a través de desestimar aquello que vos tenés. Por ejemplo, no sé, envidia tu carrera y que seas exitoso o exitosa.
pero con otros empieza a murmurar y a decir, ah, ¿viste? No, pero fulanito de tal, no, se lo pasa trabajando todo el día, no atiende a sus hijos, es una mamá ausente, es un padre totalmente ausente. Entonces desestima lo que vos estás haciendo para provocar tu hundimiento. Y después está aquel otro envidioso, ¿sí? Bueno, dijimos que habla mal para poder tomar lo que vos tenés, ¿sí? Si vos sos una persona que sos vulnerable, tal vez, vuelvo al ejemplo ese que te dije, no, sos una mamá ausente, o le dicen a otro, entonces ese otro va y le dice, che, es cierto que tus hijos tienen problemas, porque siempre está ese teléfono descompuesto que damos un mensaje, pero desvirtuamos totalmente el mensaje, ¿no? Y esa persona que siente culpa dice, no, sí, tal vez estoy dedicándole mucho al trabajo, que esto, que el otro. Entonces el envidioso está a la pesca de poder tomar ese puesto, ese lugar, y vos terminás totalmente perjudicado o perjudicada. Y después está el envidioso que desea lo que vos tenés, pero no lo quiere, solamente se dedica a arruinarlo. Entonces, a través de redes, a través de lenguajes corporales, a través de mensajes, a través del murmurar, ¿sí? Va a desestimar totalmente aquello que vos haces o tenés. Y después está el chismoso. El chismoso, ¿sí? tiene una connotación muy importante y quiero hoy demostrártelo a través de algo muy sencillo. ¿Cómo opera ese chismoso? Porque yo le llamo el triangulador, ¿sí? Muchas veces todos sabemos lo que es el chisme, ¿sí? Es hablar mal de otro. Eso es muy común, no necesitamos mucha revelación para saber eso. Pero la triangulación está muy relacionada con el chisme y opera así. Ejemplo, te voy a enseñar este ejemplo. A, que es el chismoso, tiene un problema con B. ¿Sí? Se ve bien ahí, ¿verdad, Andrés? Bien, A tiene un problema con B, pero en vez de hablarlo y solucionarlo con B, ¿qué es lo que hace? Se lo comenta a C y se victimiza con C. Y no sabes el grado de dramatismo que le pone al problema que tiene con B. No lo habla con B, pero lo habla con C. Y se lo cuenta, y se lo dice, y se victimiza, y sufre, hasta puede llorar con C. Entonces sé que muchas veces sos vos, ese C, que nadie te pidió ayuda, pero tomás tu espada de la verdad y de la justicia y salís a defender a A. Entonces salís en defensa de A, entonces vas a hablar con B. Y le decís, che, pero pobrecito A, mirá lo que le pasó, mirá cómo está sufriendo, mirá lo que le pasa. Fíjate que terminás vos triangulada o triangulado en medio de un lío y capaz que B te dice, pero nada que ver, las cosas no fueron así. ¿De dónde sacaste vos eso? Y no, lo que pasa es que me lo dijo A. ¿Y por qué A no vino a hablar conmigo? Te va a decir. ¿Por qué no lo solucionó conmigo? ¿Quién te pidió a vos que vengas y me digas esto? Si ni siquiera sabés bien cómo son las cosas. Entonces, muchas veces terminamos en medio de un problema familiar, más de lo que vos creés. ¿Sí? Terminamos en un problema entre amigos de toda la vida por terminar en una situación triangular. Entonces, hoy espero que te sume y espero que te sirva todos estos tips de personas que están al lado nuestro todo el tiempo, que a veces viven bajo el mismo techo, conviven en nuestra misma casa o comparten el mismo espacio laboral. Necesito identificar al quejoso, al meteculpa, al agresivo, al envidioso, al chismoso y ver si esas áreas no están en mí. Y en el caso que las distingas, no se trata de pegarte con un látigo y que te cargues de culpa, ¿sí? Se trata de que nos hagamos responsables y decir, apa,
yo quiero vivir bien, yo quiero vivir tranquilo y ser un facilitador. Quiero ser ese efecto Pigmalión favorable de aquellos que me necesitan. Porque en definitiva, la vida se trata de vínculos y de relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa que estamos dando acerca de este seminario, hoy hablamos acerca de esos vínculos sanos y esos vínculos que no llegan a ser patológicos, pero si no los observamos y no los agarramos a tiempo, terminan volviéndose patológicos, ¿sí? Espero que todos estos tips te puedan ayudar. En el grupo te pasamos todo el soporte para que puedas ver esta clase, esta grabación, y que puedas ir siguiendo todo desde el PDF que te compartimos, ¿sí? Estos Power que acabamos de mostrar, estos PDF también te los vamos a pasar para que los conserves, para que los puedas ver, para que puedas darte cuenta y refrescar a modo de ayuda a memoria, ¿sí? Y poder salir de un vínculo o de una relación tóxica. Nuestro próximo encuentro vamos a hablar acerca de tipo de personalidades patológicas. Aquellos perfiles psicópatas, narcisistas, cómo vamos a distinguir un narcisista en la familia, un psicópata en la familia, aquella persona sociópata, que hay tanta terminología, pero nadie ha podido tener distinciones correctas. Si depende de una neurosis o de una psicopatía, también te vamos a enseñar eso, ¿sí? Con un lenguaje muy sencillo para que vos lo puedas distinguir, para que puedas identificarlo. Y vuelvo a repetir como al inicio. Dios quiera que sobre todo nuestro próximo encuentro lo puedan ver abogados, fiscales y gente que está a cargo, asistentes sociales, incluso peritos de la salud mental que están en los juzgados, porque verdaderamente necesitamos, ¿sí? Tener este tipo de distinciones al momento de tomar decisiones en cuanto a familias, porque cuando hablo de familias hablo de vidas. Hay personas que se pueden reinsertar y hay otros que no. Hay otros que verdaderamente no se pueden reinsertar. Entonces te vamos a enseñar cómo ser libre y cómo sanarte de todos aquellos traumas tóxicos. Te bendigo, te abrazo, nos encontramos la próxima semana y cualquier consulta la podés hacer por privado o por el grupo. ¿André? Bueno, no. Gracias a todos. Nos vemos la próxima clase y chao. Chao, hasta luego.